Bueno, voy a contar bastante de nosotros. Es bastante a través de la experiencia que puedo estar transmitiendo cosas. Y una de las cosas que más me marcó en la vida fue el Camino de Santiago. Ahí quiero saber si algunas personas han hecho el Camino de Santiago. Sí, un trocito, ¿tú has hecho? No, todavía no. Bien, además que justo a la entrada hay una concha de Santiago, hay que seguir. Es fácil, hay que seguir. El Camino de Santiago para mí es como una metáfora muy bonita de lo que puede ser la vida. Porque cuando pensamos, ¿no? ¿Por qué hacemos el Camino de Santiago? Claramente no es para ver la catedral. Porque si fuese el caso, pues te tomarías un bus, mañana estarías en Santiago, podrías visitar la ciudad y al día siguiente estás de vuelta a tu casa. Eso no es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, ¿cuál es su magia? Pues es empezar lo más lejos posible, que sea un trozo, pero lo más lejos posible y empezar a caminar. Empezar a caminar y vivir esa aventura, vivir esa experiencia que para mí es mágica. Hay de todo, hay días de lluvia, hay días de que te duelen los pies, que tienes ampollas, días de que llegas al albergue y está llena y tienes que caminar 5 kilómetros más, o llegas a un albergue vacío y hay solo un señor al lado, pero él ronca toda la noche y no duermes. El Camino de Santiago es también pues, toda la conexión que podemos tener con uno mismo, porque son semanas caminando en nuestra cabeza, conectado con la naturaleza. Y cuando llegas a la catedral, te da igual la catedral. Lo que cuenta pues son toda esa aventura que te ha permitido llegar ahí. Son todos esos recuerdos que tienes, de esos desafíos, de esos días buenos, de esos días malos, de todas esas personas que se han cruzado contigo. Es también descubrir esa nueva persona en la cual te tuviste que transformar para ser capaz de llegar ahí. Es también darse cuenta de que con una mini mochila, tres calzoncillos y una sonrisa a la mañana, eres feliz. Y a mí para mí fue siempre una experiencia transformadora. Lo que pasa es que mi experiencia fue bastante épica, vamos a decir, porque desde pequeño tenía un sueño, era de caminar con un burro. Entonces, bueno, en esta época yo vivía en Canadá y dije, yo voy a hacer el Camino de Santiago, voy a hacerlo desde el norte de Francia, donde soy originalmente, y lo voy a hacer con un burro. Eso fue la idea. Entonces, como todo el mundo hoy día, ¿qué hacemos? Pues vamos en internet, busco burro ahí en el norte de Francia, me encontré un burro, lo compré. Creo que soy el único que ha comprado su burro por internet. Llegué ahí, fui a conocer el burro, me quedé como varias semanas así acostumbrándonos. Al principio, bueno, conociéndonos, después poco a poco poniéndole pues, la manta por encima y después toda la estructura de madera que había hecho yo. Y después de esto, pues ponerle las mochilas también que había hecho yo con material. Ha quedado fatal, pero eran impermeables y era, bueno, lo principal. Y poco a poco nos vamos conociendo, le voy poniendo un poco más de peso y de peso. Y un gran día de hace 12 años, 13 años, 14 años creo, me voy. Ahora, primero estábamos en el campo donde estaba este burro y el primer día voy a la casa de mis padres, como que quería empezar de donde había nacido, de donde estaba. Estábamos cerca de Bélgica, por los que vienen de Bélgica, pues estamos en Lille, casi a la frontera con Bélgica, y tengo 1.500 kilómetros, no, más. Creo que tengo 2.400 kilómetros, todo Francia, y después llegas a la frontera con España y todo España, ¿no? Con un burro. Y bueno, ese día hay pocos kilómetros, llego a la casa de mis padres, estoy muy emocionado, me voy, ya está, el mundo está abierto para mí y mi burro. Y el primer día me doy cuenta que hay un problema. El burro, increíble, simpático, muy bueno, está cargando todo lo que había puesto en esto. Y al poco momento me doy cuenta que es muy lento.
esto no puede ser. Es muy simpático, pero es muy lento. Digo, no pasa nada, Max, tranqui, seguramente, ¿vale? Vamos aprendiendo, nos quedan 2.399 kilómetros, seguramente vamos a poder hacer algo. Y pues voy dejando un poco el espacio, me doy cuenta de que no funciona. Cuando digo lento, es entre 2 y 2,5 kilómetros por hora. Para dar una idea, es como cuando caminas con un niño de 3 años, ¿vale? Así, y que es un poco pesado, pues dice, imagínate cruza Francia y España con un niño de 3 años, así. Bueno, 2 semanas después, estoy llorando al lado del borde del camino, no puedo más. Estoy entre, me voy corriendo y lo dejo ahí, o me lo como. Ya no puedo más del Camino de Santiago, ya no puedo más del burro. Es que, ¿qué fue esa mierda de idea de querer caminar con un burro? Y estoy así desesperado, pero desesperado, ¿eh? Porque no hubo manera de hacerlo mejorar. O sea, simpático, te mira así con sus ojos. Y además estás solo, porque te queda todavía no sé cuántos kilómetros, nadie está contigo y tú estás hablando con tu burro que no avanza y no puedes más, no puedes más. O sea, que pasas 10, 12, 14 horas caminando por día. Él está súper cansado, yo estoy súper cansado y estoy más cansado como a nivel de ánimo. Bueno, estoy llorando ahí en el borde del camino y pasa una señora que me dice, pero ¿sabes qué? Pues en este pueblo hay un campeón nacional de educación de burro. Digo, universo, gracias, por fin. Así que llamo al señor, digo, tú tienes que venir y me tienes que explicar, tengo un burro que no avanza. Y el señor viene y en vez de explicarme cómo este burro podía funcionar, me empieza a dar una bronca, ha hecho una bronca terrible. Le has puesto demasiado peso, no es un burro para esto, ¿qué es esas mochilas tan grandes y tanto peso? Son demasiadas horas por día caminando. Y ahí me doy cuenta que yo había leído todo. Había visto todo lo que existía en Internet sobre burros, ¿vale? Pero lo que me faltaba era realmente diseñar este viaje empezando con sentarme con una persona que sabía de burro y que me podía ayudar a elegir el buen burro, porque después fui a su casa y él tenía burros de competición, claro. Yo estaba corriendo al lado. Una noche casi, porque me quedé una semana con él para que el burro recupere, porque el burro cuando llegó tenía tendinitis. Así que me quedé con él, sí, no, desastre. Pero voy a terminar la historia que al final todo se arregla y todo el mundo está feliz. Cuando al final me quedé una semana con él, me doy cuenta de que sí, que hay burros que realmente estás corriendo al lado y dices, guau, casi que una noche me robo un burro y me voy por Santiago, ¿no? Y entonces, cuando él se cura, cuando ya terminamos de inyección, veterinario y demás, él me dice, mira, tu burro es muy simpático, pero no estuvo educado nunca para caminar y menos rápido, tiene tantos años, no va a llegar a Santiago nunca. Entonces decidí de dejar el burro en este lugar maravilloso, en este paraíso de los burros, y decidí seguir caminando solo. Es una historia bonita porque este burro, cuando lo vendieron, cuando yo lo compré, pues tenía un amigo pony que justo se había muerto. Y entonces estaba deprimido y la vida le mandó un francés para hacerle como un desafío grande que sufrió durante 15 días, pero después llegó para el resto de su vida en un paraíso. Y recuerdo que un par de años después con Alicia nos fuimos a ver el burro. Sí, se llama, sí, no se llama Lulu, pero bueno, después tuvimos otro burro, es otra historia. Y cuando llegamos con Alicia para volver a visitar a ese burro, pues él nos vio y yo estaba muy emocionado y él me vio y se fue a correr por el otro lado. ¡Ha vuelto! Bueno, toda esa historia para explicar que, bueno, aprendemos de cualquier experiencia, eso está seguro, que el Camino de Santiago para mí fue una experiencia muy fuerte, primero con un burro, después sin un burro, que hay que caminar durante meses, porque caminé 2 meses y medio para llegar a Santiago, he crecido muchísimo y fue una experiencia muy potente en mi vida. Al año conocí a Alicia,
en un encuentro de bioconstrucción, que ella también había hecho el Camino de Santiago, no lo había hecho con un burro, pero que teníamos esa ganas de crear algo juntos después. Y entonces nuestro primer proyecto fue un proyecto en el Camino de Santiago. Nuestra idea era abrir un pequeño albergue en el Camino de Santiago. Y bueno, de eso se trata un poco esta charla. No voy a hablar más de burros, sino que les voy a contar un poco las experiencias, los aprendizajes que tuvimos a lo largo de esos pequeños proyectos que estuvimos haciendo. Cuando Alicia y yo nos conocimos, era en un sitio muy inspirador en Chile, en un encuentro de bioconstrucción. Éramos unos 150 personas, todos apasionados, un poco como ese tipo de encuentro, ¿no? Todo el mundo conectados con un mismo propósito. Era muy bonito y ahí descubrí una palabra que me ha cambiado mucho la vida, que es la permacultura. La permacultura lo he explicado un poco más adelante, pero conecté mucho con su sentido, con su definición y sobre todo conecté mucho con su capacidad de ser una herramienta para desarrollar proyectos, que eso voy a estar explicando. Entonces con Alicia, pues así nos lanzamos a la aventura, empezamos a buscar un lugar en el norte de España y nos encariñamos del camino primitivo, que es un camino que a esa época no había tantas personas, era como más salvaje, era muy bonito a través de las montañas y estuvimos buscando pues una casita, una ruina para poder restaurar y reformar poco a poco con bioconstrucción y todos pues, los principios que voy a explicar de lo que es la permacultura. Y compramos esto. Ahí la flecha amarilla, estábamos en el camino, era muy importante para nosotros, con lo poco dinero que teníamos pues nos pudimos comprar esto y era como el sueño muy grande. Lo que pasa es que en el momento que la descubrimos, esta casa, y el momento que lo pudimos realmente comprar, tema de registro de propiedad, herederos, bueno, ya ahora me di cuenta de que suele pasar bastante seguido, pues pasó unos 7, 8 meses antes de realmente poder comprar el sitio. Y para nosotros fue como 7, 8 meses soñando. Ya sabíamos qué íbamos a hacer, vamos a tener una pequeña huerta, vamos a producir la comida para los peregrinos, vamos a tener algunas gallinas. Casi que teníamos el nombre de las gallinas, pues realmente estábamos como muy enfocado, queríamos ir a más autosuficiencia, paneles fotovoltaicos y demás. Y cuando pues, al final volvimos a Asturias, pudimos firmar la compra-venta, entramos con la llave en la casa y dijimos, madre mía, ¿qué coño hemos hecho? ¿No? Porque era una ruina. O sea, para nosotros ya se había transformado en nuestra cabeza en un sueño espectacular, pero de repente pues nos encontramos con eso y les voy a mostrar fotos de adentro, era como muy complicado. Lo que pasa es que después de 6 años reformando la casa, transformándolo poco a poco, se ha transformado en un proyecto, nació Maya en esa casa también, pues poco a poco la transformamos en un sitio bastante bonito, le voy a volver a ver, perdón, que fue nuestra casita, se llama el proyecto Casita Mandala, porque al principio cuando teníamos esa idea de crear algo pensábamos construir nosotros mismos una casa redonda, una casa en forma de mandala, y como era muy complicado, muy caro, un poco adaptado a la legislación española, pues al final se transformó en una casa de piedra cuadrada. Pero bueno, guardamos el nombre de Casita Mandala. Y cuando entramos en esa casa la primera vez y que vemos todo lo que hay que hacer, que básicamente era así, bueno, eso era nuestra casa, nuestro sueño cuando entramos es como por dónde empezamos, ¿no? Y no solo en la parte de la casa, sino que también tenemos poca experiencia en huerta, poca experiencia en... ¿Qué? Sí, además cuando nació Maya, pues tuve que continuar solo, que Alicia estaba cuidando de nuestra hija. Bueno, al final, lo complicado de esto es como muchas veces es que tenemos un sueño en la cabeza y cuando lo queremos transformar en algo concreto y real, que nos podemos animar, podemos comprar una casa, una ruina, lo que sea, al final es muy complicado de saber por dónde empezar. Y yo ahí era sentado adelante de esta cocina, que era una cocina económica de esas antiguas,
antiguas y ahí decía, "Guau, pero ¿dónde empiezo? No tengo idea". Lo bonito fue de acordarnos de la permacultura, acordarnos de esta herramienta que habíamos empezado a descubrir. Fuimos con Alicia a hacer un curso de diseño y que nos ayudó justamente pues a desarrollar ese proceso para entender dónde queríamos ir y qué hacer con esto, ¿no? Y bueno, fue un poquito lo que les mostraba aquí. Terminamos diseñando un mapa y nos ayudó realmente a transformar esa casa en una casa muy bonita. Adentro fue pues, un cambio radical. Eso es la misma ventana que la que vemos a la izquierda, es la misma que está en el fondo allá. Y al final fue bueno, muchos años de trabajo para poder poner en marcha el albergue, siempre con pues esa herramienta que les voy a comentar después, que es la permacultura. Cuando estábamos listos, ya con Maya bebé, pero ya listos para abrir el albergue, pues cuando estábamos en todas las guías del Camino de Santiago, llegó el COVID, se cerró el Camino de Santiago y tuvimos que cambiar. Pero ahí, en esta transición, en esos 6 años de construcción, nos dimos cuenta de que poco a poco se había cambiado un poco el enfoque. A nosotros nos gustaba el Camino de Santiago, nos gustaba mucho conocer gente, nos gustaba la energía del Camino de Santiago, pero digo siempre, como no es porque te gusta cocinar que tienes que abrir un restaurante. Pues ahí era un poco lo mismo, nos gustaba y nos encantaba el Camino de Santiago, pero de repente hacerlo tu trabajo, que todos los días pasen peregrinos y demás, al final se había cambiado. Y conocimos un montón de gente en esta época que estaban ellos con un albergue desde algunos años y ya se estaban quemando, estaban cansados. Pero sí que, mientras tanto, cuando estábamos reformando la casa, a mí me di cuenta que me encantaba enseñar la bioconstrucción a todos los voluntarios que pasaban, a aprender, a descubrir, a experimentar, que también la permacultura lo veía como una herramienta que me había servido mucho para desarrollar el proyecto, que tenía una visión muy bonita, que voy a explicar lo que es ahora. Y entonces, poco a poco, pues durante el COVID, cambió un poco nuestra visión diciendo, podríamos pues irnos a otro tipo de proyecto, a un proyecto que sea como más orientado a transmitir esto, ¿no? Yo siempre explico que yo ya empecé en traje y corbata en París de ingeniero. Siempre pensé que para poder pagar una casa había que pagarla al banco, que había que estar años de hipoteca para poder tener una, hasta que en un viaje, porque yo dejé mi trabajo de ingeniero a los 25 años, me fui de viaje con un acordeón y viajé durante muchos años, pero siempre con la sensación de que un día, para tener una familia, para tener una casa, iba a tener que volver a ponerme una corbata. Y en el sur de Argentina, en un festival de música, pues conocí a un chico que estaba haciendo cocinas de barro en el camping y me quedé flipando sobre la sencillez del sistema, como lo hacía con 2 ladrillos y un poco de barro y pasto. Y me quedé con él construyendo y me dijo un momento dado algo que me cambió la vida para siempre. Me dijo, pero Max, ¿tú sabes que puedes hacer tu casa de la misma manera? Y para mí fue eso como una explosión en mi cabeza de darme cuenta de que muchas veces tenemos un modelo o como una referencia, una educación y que no nos las preguntamos. Yo pensaba que una casa se pagaba al banco, punto. Ahí me dice, pero tú lo puedes hacer y además lo puedes hacer de manera sostenible, puedes hacerlo de una manera que estás haciendo algo bien por el medio ambiente, por la naturaleza, haciéndolo bien por las personas que van a vivir en la casa y se me quedó como muy grabado la sensación de que yo voy a hacer mi casa. No sé cómo va a pasar, pero yo voy a hacer mi casa. Y fue todo el principio de esa aventura hasta llegar acá. Y cuando terminamos nosotros esa casa, que lo hicimos todos nosotros mismos, siempre me quedo con la sensación de que si yo lo he hecho, otras personas lo pueden hacer. Y el lema del mandala, aparte de la frase muy divertida del Low-Tech, el lema del mandala es el tú también puedes. Y mi misión desde este momento en la vida, me la tengo cada vez más claro, es animar
a las personas a creer en sí mismos, en sus sueños y a ir a por ellos. Y eso es realmente lo que nos empujó a crear el Mandala, que es el proyecto siguiente, que, en el cual estamos, bueno, esas son otras fotos del... Sí, una fitodepuración, una casa, bueno, hubo muchas cosas. Y entonces, justo después del COVID, compramos el Mandala, que era ya un sitio mucho más grande, pero ya con un conocimiento de todo lo que teníamos aprendido durante esos 6 años. Y pues, de la misma manera, utilizar la permacultura para tener una visión de lo que quería hacer. Y después, pues poco a poco lo estamos transformando en un sitio cada vez más autosuficiente. El COVID me dio cuenta, ¿no? Es como el apagón del mes de abril. Nos damos cuenta de la dependencia que tenemos a un sistema que no va en la buena dirección. Ayer me gustó mucho la charla de Emilio, que tiene un lado mucho más espiritual de lo que estoy acostumbrado yo a transmitir, pero hablaba de distopía, hablaba de que los ríos no se pueden beber y nos parece normal. El aire está contaminado y nos parece normal. Yo tengo la sensación que el mundo no va en la buena dirección y nos parece normal. O sea, saliendo de esa poca gente, vas afuera y la gente parece que vive en una ciudad. El otro día, Alicia, estuve con Maya en Sevilla y había gente durmiendo en la calle y nos parece normal. Había caballos atados en pleno sol para hacer los turistas y nos parece normal. Y al final estamos, pues eso, en un mundo donde cada vez más siento que no va en la buena dirección y nos parece normal. Ahí es donde la sensación que tengo es que podemos estar mirando o podemos estar actuando. A mí me gusta mucho la permacultura y lo voy a explicar un poco más en detalle ahora porque siento que es una herramienta que nos permite de transformar un poco todas las ideas buenas que tenemos en la cabeza en algo concreto. ¿Y qué es concreto? Pues nuestra respuesta, Alicia, yo y un montón de gente que pasan por el Mandala, es crear proyectos. Por eso al principio pensaba y preguntaba, ¿no? ¿Quién tiene un proyecto? ¿Quién tiene las ganas o el sueño de tener un proyecto? Un proyecto no tiene que ser 2 hectáreas o 200 hectáreas y vivir con 30 personas, puede ser algo más pequeñito. Sí. Sí, lo hemos hecho todos nosotros y con gente. Sí, hay mucha gente que ha pasado para darnos una mano con este proyecto. Y lo que es importante es entender de eso, ¿no? que al final hay muchas personas que pasan al Mandala o que voy conociendo, incluso gente que conoce en el Camino de Santiago, que tenían esas ideas, ¿no? De yo quiero cambiar, yo quiero salir de la ciudad, quiero vivir en el campo, quiero tener mis gallinas, quiero crear cosas, quiero ensuciarme las manos, quiero hacer algo con mis manos y realmente está creando algo que siento que va en el buen sentido, ¿no? Si el mundo va al revés, pues yo voy del otro lado y voy a crear algo. No tiene que ser muy grande, no tiene que ser algo de varias hectáreas y tener mucha gente en tu casa, pero mi sensación era que tenemos que hacer algo, no podemos solo quedarnos mirando. Y entonces, pues desde entonces la idea es acompañar a esas personas, acompañar, encontrar a través de la permacultura y de otras herramientas, digamos, pues darle la capacidad a sentirse capaz, porque todo pasa por ahí. Al final es el tú también puedes, es animar a las personas a poder hacerlo y eso pues es lo que somos, ¿no? Un centro de formación en permacultura, voy a explicar un poco los conceptos, la bioconstrucción y la autosuficiencia. A mí me encantó el apagón. No sé si ustedes lo han sufrido, pero a mí me encantó. Me encantó porque en 8 horas el mundo se da cuenta de la dependencia que tiene. La dependencia total, aquí no sé, yo creo que estaban bien, de lujo, eso está claro. Pero hay mucha gente que se dieron cuenta de eso, de la poca libertad, de la dependencia total a un sistema. Y al final, pues nosotros estamos no buscando la autosuficiencia como una preparación al colapso o una preparación a algo grave que podría pasar, sino pues volver a tener esa sensación de yo soy capaz de responder a mis necesidades. Ayer hablaba, no me acuerdo el nombre en la charla de biodinámica, ¿cómo se llamaba la...? Noelia. Hablaba de organismo granja.
a mí me encantó esta idea de organismo granja. Al final, nosotros vivimos en el campo, vivimos en el antiguo pueblo, en la casita mandala, vivíamos en un sitio muy pequeño donde todo el mundo tenía algunas vacas, algunos campos y demás, y te dabas cuenta de vivían de manera sencilla, pero vivían de manera como mucho más natural. Y esa capacidad a crear un sistema donde estamos realmente integrados a la naturaleza, pues es justamente la propuesta de la permacultura. La permacultura, ahora voy a explicar un poco lo que es. La permacultura es a la base del todo, cuando empezaron a aparecer el término, era pues dos australianos que estaban buscando en Australia pues un sistema para poder producir comida, alimentación, una agricultura, pero que sea sostenible. Se daban cuenta ya en los años 70 que esta manera de poder comer y producir la comida era devastadora, y va a tener un impacto muy negativo en el medio ambiente y que no era sostenible porque basado en energía fósil que iba a acabarse, ¿no? Entonces ya en los años 70 ya tenían una reflexión. ¿Y qué hicieron? Pues se inspiraron del sistema más sostenible que existe. Y eso para mí, cuando me di cuenta de eso, dije, sí, tiene toda la razón. Se inspiraron. ¿Cuál es el sistema más sostenible que conocemos? La naturaleza. No hay otro. O sea, hace millones de años que está ahí y va adaptándose, y si los humanos siguen o no siguen, de todas formas, seguirán. Y para mí eso es como, ya tenemos el modelo, solo hace falta copiarlo. Cuando tú miras un bosque no hace falta regarlo, no hace falta fertilizarlo, no hace falta ni cuidarlo. Un bosque, cuanto más lo dejas tranquilo, pues va evolucionando. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace que un bosque va cada vez más resiliente, más grande, más estable? Porque funciona como un ecosistema. Y eso para mí es la clave. Lo que tenemos que entender es que una hoja de árbol cae en el suelo, unos bichos en el suelo se lo comen, liberan nutrientes, raíz del árbol recupera los nutrientes, vuelve a crear hojas que vuelven a caer, y así de manera cíclica. ¿Qué ha pasado? Que es el humano, desde que descubrió la energía barata, ayer hablaba justamente la revolución industrial, y yo creo que cuando empezamos a descubrir la energía barata ya dejamos de adaptarnos al contexto, sino que ya teníamos suficientemente energía para cambiar el contexto. Yo quiero hacer una copa de fútbol en el desierto, no hay ningún problema, voy a construir estadios gigantes y voy a poner climatización, ¿no? Esto requiere una cantidad de energía bárbara. Pero a pequeña escala también. Nosotros nos molesta un poco esta montañita, pues traemos una pala, aplanamos todo y construimos nuestra casa. Al final nosotros, de manera normal, natural, cómoda, y digo nosotros, los humanos, como hemos crecido cada vez con más energía, pues no nos damos cuenta de que era importante de adaptarse al contexto. Porque lo que es claro es que la naturaleza y cualquier ecosistema se adapta a su contexto. Si no hay agua, no hay peces. Ya está. Si no hay agua, pues es un clima seco, pero si hay agua, como en Asturias, pues hay verde por todos lados, hay tipos de vegetación. Si hace menos de 20 en invierno, no tienes algunos tipos de frutales, pero si hace 30 grados continua, tienes mangos y bananas. Al final es darse cuenta que la naturaleza se adapta al contexto, y nosotros, a través de la energía barata, pues hemos olvidado de observar el sitio en el cual estábamos para pues, transformar lo que tenemos en nuestra cabeza y hacerlo realidad. Entonces, la permacultura, ahora voy a hablar de esto. Sí, la permacultura para mí es una de las claves que me ayudó a darme cuenta de que si queremos crear un proyecto de vida sostenible, vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar y volver a crear ecosistemas. El humano antes vivía de manera mucho más autosuficiente, de manera mucho más... Cuando digo autosuficiente, quiere decir que no necesitaba grandes cosas desde afuera, sino que con solo lo que hay se transforma, todo se recicla, todo va pues, teniendo sus ciclos, y podemos construir una vida que sea sostenible. ¿Sostenible por qué? Porque no necesitamos importar suministro o otras cosas. Y al final es lo que la gente
tenía antes en los pueblos. La gente, pues había estiércol, había fertilidad, había comida, la comida se transformaba en compost y el compost volvía a la huerta y todo era de manera cíclica. Era algo que había árboles, entonces pues cuidábamos al bosque porque no podíamos talarlo todo porque si no íbamos a tener leña para el año siguiente, entonces había como una precaución de los recursos que teníamos, ¿no? Y eso para mí es lo que quiere aportar la permacultura. La permacultura rápidamente se dieron cuenta de que inspirarse de la naturaleza vale para la agricultura, pero también valía para la cultura. Y la palabra permacultura viene de esto, de permanent culture. Permaculture, permanent culture. Ahora tengo un acento inglés de rey. Pero bueno, permacultura viene de cultura permanente. Y a mí me ha gustado mucho porque me di cuenta, estudiándola, que no tenía por qué ser solo proyectos que tenían que ver con la agricultura o la huerta. Y de hecho, hay muchas personas que vienen a los cursos que estamos haciendo de permacultura pensando que íbamos a estar la semana en la huerta y en realidad estamos estudiando cómo crear ecosistemas, cómo pensar los portales o pensar el mandala o pensar cada uno de sus proyectos, en vez de ser elementos separados, pues cómo conectar todo. Porque al final es eso, cuando vemos lo que es un ecosistema, es nada más que una conexión entre elementos. En nuestra sociedad estamos sacando recursos naturales que transformamos y en cada etapa de la transformación usamos energía para transformar cualquier cosa y llegamos al punto final que lo que estamos haciendo y creando son pues, basuras, desechos. El concepto de desecho no existe en la naturaleza. Es muy divertido porque la gente me pregunta, pero Max, ¿puedo poner mi naranja en el compost? Digo, no. Es que, cuidado, las naranjas no se pueden compostar. Porque hay una serie de gente que piensa que hay que tener cuidado con lo que ponemos en el compost. No se puede compostar. Y digo, imagínate que las cadenas de montañas, en realidad abajo del todo, hay un naranjo que está produciendo naranja y como no se compostan, no hay ningún tipo de bicho que lo comen, pues se va subiendo la montaña de naranja cada año y los Alpes, pues cada montaña es un naranjo abajo, ¿no? Digo, en la naturaleza todo se composta. La naranja se composta y tu cuerpo se va a compostar y todo se va a compostar. ¿Por qué? Porque no hay desechos, no hay cosas que quedan como el cemento, como los ordenadores, como el plástico, que al final se va a quedar ahí durante centenas de miles de años porque hemos montado algo nuevo. En la naturaleza todo se recicla. Una hoja cae, se recicla. El agua entra en un sistema y permite la vida. Todo es una cadena de elementos que están conectados, de uno que come el otro, que come el otro, que come el otro, y así creando ciclos. Eso para mí fue un descubrimiento. Y entonces, ¿cómo eso lo aplicamos a nuestros proyectos? Pues en vez de pensar de maneras separadas, yo tengo mi gallinero, tengo mi huerta, y tengo mi casa, y todo está separado, y compro la comida para las gallinas, y compro el fertilizante para mi huerta, y compro mi comida en el supermercado, por ejemplo, donde todo está separado y todo viene de afuera, pues intentamos conectar todo esto, ¿no? Y entonces, el gran reto de la permacultura y el gran reto de los proyectos de vida sostenible para mí es esto, ¿no? Cómo pensar a responder a nuestras necesidades, pero de una forma que todo esté conectado. Yo escribí un libro sobre baños secos. Acá hay baños secos, está guay, pero la semana pasada, baños secos. Está guay porque hay conciencia, pero la semana pasada estaba en una formación en Sevilla y la gente no sabía lo que era, como no había ni escuchado hablar de esto. Es que hay mucha gente que no tiene conciencia de eso. Es muy interesante, a mí me gusta mucho hablar de baño seco, es un tema que no voy a lanzar ahora porque si no estaremos 2 horas. Pero es interesante, ¿no?, darnos cuenta que nosotros somos parte también de esto y que nuestros desechos deben estar también reintroducidos dentro del ecosistema. De una forma que sea higiénica, por supuesto, de una forma que sea bien hecha, pero no es nada
justamente no es nada, algo que solo tiramos la cadena y no queremos saber nada, sino que aprender a volver a crear, pues eso, sistemas donde todos los desechos no sean vistos como desechos, sino pues un alimento para otra parte del sistema. Y una persona básicamente puede fertilizar entre 150 y 200 metros cuadrados de huerta por año solo recuperando esa orina. Y a mí me parece espectacular, ¿vale? Una vaca más y animales más, y lo vimos ayer en lo de la charla de bio... Sí, de Noelia, sí. Bueno, entonces... Eso parecía que la permacultura para mí fue una de las claves y me di cuenta que había varios claves más y que muchas veces las personas que venían tenían un sueño y lo que les faltaba era como una manera de poder transformarlo en la realidad. Y como decía, mi ganas, mi misión, mi motivación es ayudar a esas personas a seguir soñando, pero a ser capaz poco a poco a transformar lo que tienen en la cabeza en un proyecto concreto. Y entonces pues, me di cuenta que había 3 claves que podíamos utilizar. Ahora, por supuesto que va a ser 1 hora y media en total, entonces no vamos a poder entrar demasiado en todos los detalles, pero que ya con esto ya vamos a poder tener una visión de cuáles son esas claves. Alors, expliqué que la permacultura es inspirado en la naturaleza. Voy más rápido que la presentación, que un bosque al final es un ecosistema natural y que nosotros debemos volver a crear ecosistema humano, ¿vale? Y que si no creamos un ecosistema humano, pues eso quiere decir que, por ejemplo, si no hay un ciclo y que hay flechas que vienen desde afuera, eso quiere decir que necesitamos cosas de afuera. Y cuando necesitamos cosas de afuera, pues depende de dónde viene, pero si es un fertilizante químico, pues viene del petróleo. Si viene de una cadena de suministro, por ejemplo, si tenemos una estufa pellet, pues viene por una cadena de esto. Y que al final, pues estamos construyendo un sistema que no es cíclico y entonces que no hay sostenibilidad, porque no estamos creando pues, este ecosistema que es la única manera de hacer algo sostenible. Después a las personas, eso es muy divertido porque para mí hay 3 maneras de hacer un proyecto. La primera manera, no sé, bueno, eso. La primera manera es la manera que todo el mundo hace al principio. ¿Sí? ¿Tú? ¿Alguien se siente reflejado con esto? Sí. Tengo una idea, está buenísima. Tengo el sueño, además un sueño para mí es siempre como, es la primera etapa. Es como lo que nos alimenta, es lo que nos anima y todo. Y empezamos a pensar y a soñar y todo. Y después dices, sí, pero ¿por dónde empiezo? Es que no sé de huerta, no sé de construcción, tampoco tengo dinero y soy solo y además no hablo el idioma. Así que bueno, voy a esperar un poco más a ver lo que me manda la vida, igual dentro de un tiempo me sigo haciendo las cosas. Yo digo, es lo mismo que tú vas al mercado y ahí hay un chico que vende frambuesos, ¿vale? Tú vuelves a casa con tus frambuesos, dices, genial, voy a tener frambuesa, y llegas aquí a tu casa y dices, ¿dónde lo pongo? Ahí, no estoy tan seguro. Ahí, es que todavía no sé. Entonces, les pones ahí, no les plantas, les pones ahí en una esquina hasta que te llegue la iluminación, ¿vale? A veces llega, pero muchas veces 2 años después tienes los frambuesos muertos ahí porque te olvidaste de regarlos y entonces están abandonados ahí. Y eso pues se llama parálisis por análisis. Hay muchas personas que están en este proceso de no estoy tan seguro. No saben la cantidad de gente que viene al mandala para aprender. Eso es estar en la acción. Pero después no saben, no están seguros, entonces dicen, bueno, voy a volver a formarme. Y pasan su vida formándose, pero sin nunca construir su casa. Y esto, pues, tengo muchas ganas de sacudirles a todos y decirle, compren gallinas. Así tienen una excusa para construir un gallinero. Porque para mí, el aprendizaje viene de hacer. Cómprate una ruina
Llora un buen rato al principio cuando te das cuenta que no tienes ni idea de por dónde hacer, por dónde empezar y cómo lo vas a hacer. Y cuando ya ha pasado este momento, pues ponte a hacer las cosas. Entonces, no hacer nada para mí es como estar en su cabeza toda su vida, no sirve de nada. Es como pensar a hacer bici sin montar en una bici, es como pensar a, sí, sería bien de meditar y nunca meditar. Al final es como quedarse a no hacer nada. Y la razón principal es miedo a equivocarse. Esto es, yo lo veo mucho en el mandala y creo que es parte de mi manera de hacer. Considero que venimos de una sociedad donde nos educan mal, muy mal. Bueno, todo el mundo, yo creo que aquí lo saben. Nos educan a hacer las cosas bien. Y para mí eso es tremendamente estresante. Nos educan a hacer las cosas bien. Tenemos exámenes, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que aprender poesía, tenemos que aprender tablas de matemática y si no hacemos las cosas bien, pues nos riñan, nos sentimos inútil, nos hacen sentir menos. Y al final terminamos siendo adultos con un miedo a hacer las cosas mal que es tremendo. Solo que tenemos que ver de dónde viene el aprendizaje. Yo veo a mi hija y la veo fracasar todo el tiempo. Y ahí es donde me doy cuenta que la educación es mala, porque deberíamos aprender a hacer las cosas mal y a relajarnos con hacer las cosas bien. Me recuerdo de un chico que vino al mandala, que se ocupa de la huerta, está muy bueno en la huerta, pero a un momento dado le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a trabajar todos en el domo. Estamos haciendo un domo con paja encofrada, barro, bueno. Y empieza y a los 10 minutos me dice, no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? Mira, no me está saliendo bien. Hace 10 minutos que el tío estaba haciendo algo nuevo y a los 10 minutos ya lo había integrado que no era para él. Imagínate la presión que nos ponemos de adulto, como todo tiene que ser perfecto. Y esto pues está guay en el mandala, porque en el mandala puedes fracasar lo que quieres. Es un espacio seguro justamente de eso. Y yo animo a la gente a hacer las cosas mal, a equivocarse, justamente a comprarse unas gallinas para hacer un gallinero y que sea el gallinero lo más terrible que puedes hacer. ¿Por qué? Para tranquilizarte con los resultados. Tenemos mucha presión de adultos, nos hemos puesto muy serio adultos. Y cuando tú ves a un niño, me acuerdo de Maya, el año pasado aprendió a leer. Al mes de empezar a aprender a leer, estábamos leyendo la palabra árbol. Llegaba al B, ya se había olvidado la A. Digo, madre mía, me tocó una tonta. La voy a quedar igual, pero no va a poder leer nunca en su vida. Parece mi burro. Y a los 6 meses, ahí atrás en el coche, leyendo a voz alta, y es espectacular de ver cómo los niños son capaces. ¿Por qué? Porque ella no está leyendo la palabra árbol, pero no está con esta presión de decir, es que lo tengo que hacer perfecto y decir árbol perfecto de primero. No, lo hace mal y lo hace mal hasta que lo hace bien, hasta que lo haga bien. Y nosotros adultos, pues, si no nos sale bien, no lo hacemos. Miedo a equivocarnos. No voy a comprar esta casa porque imagínate que me equivoco de casa. No voy a hacer una huerta porque imagínate que se me queme. No voy a hacer nada porque cuando estamos en nuestra cabeza todavía hay una posibilidad de no equivocarnos. Hay una posibilidad de que salga bien. Pero cuando empezamos a hacer, ahí te das cuenta de que sí. Ahí hay toda la razón por qué te salga mal. Yo digo siempre, para hacer una casa bien, necesitas hacer 3 casas. Empiezan ya con la casa de los amigos. Y ya está. Es muy fácil. Empezar a hacer sus casas, empezar a hacer su huerta, empezar a hacer las cosas. Y ahí llegamos a la segunda manera de hacer las cosas. Eso es el contrario. De un lado tienes los que piensan demasiado, que están en su cabeza, que tienen miedo de equivocarse, y del otro lado, porque también son la gente que hacen y después piensan. Eso algunas personas reflejadas, como que van a tope, no saben cómo ni por qué, pero lo van a hacer. ¿Algunas personas aquí que hacen más de esta manera? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Con unas ganas de empezar ya. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes ganas de ir desde Oviedo a Sevilla,
y que tienes esa manera de hacer, digo, voy a Sevilla. Te metes en el coche, empiezas a andar y al primer cruzamiento dices, bueno, ¿por dónde voy? Ahí estás en el cruce y estás esperando. Bueno, llega alguien que dice, mira, Sevilla probablemente es por allá. Entonces te vas a tope, llegas al siguiente y dices, ¿por dónde está Sevilla? Estás en Oviedo, ¿no? Todavía, saliendo. Pues yo creo que es por allí. Entonces vas avanzando y vas avanzando. Y cada vez que tienes una duda, te paras y esperas que alguien venga a decirte qué tienes que hacer o qué se te ocurre. O vas y no sabes, ¿no? Y al final, para mí estas personas tienen la valentía de ponerse en marcha y eso yo creo que es muy bueno porque por lo menos se animan a hacer su casa sin tener ningún tipo de idea y eso está guay porque sin hacerlo pues nunca aprendes. Entonces yo creo que eso es un paso más de poder hacerlo, pero probablemente para ir a Sevilla, tomarte 5 minutos, te sientas, miras el mapa, te haces tu croquis, ahora sería demasiado fácil con el GPS, pero te haces un mapa y cuando empiezas a coger el coche, claro, empiezas más tarde que el chico que se ha ido ya a tope con su intuición, pero vas ya siguiendo las instrucciones. Y eso para mí es lo que quería decir, es la segunda clave de lo que veo que no ayuda mucho para desarrollar un proyecto, es hacer las cosas de manera intuitiva en vez de hacer las cosas pensados, diseñados antes. Hacer una casa, no te lo imaginas nunca hacerlo sin un plano. O sea, no se le ocurriría a nadie a no tener un plano de un arquitecto para empezar a construir. Imagínate, tú llegas a la obra cada mañana y dices, bueno, ¿dónde pongo la cocina? Voy a poner la cocina por ahí. Vale, y empieza, una puerta. Sí, pues una puerta acá. Y empiezas a hacer las cosas de manera intuitiva. Es como cuando te viene la idea, empiezas a hacerlo, ¿no? Es como atravesar una pieza sin saber dónde vas y tomando una decisión cada vez que estás tocando algo, ¿no? ¿Llegarás al final de la pieza, a la puerta allá? Sí, pero si tú sabes antes por dónde ir, es mucho más rápido. La gente lo hace por su casa, la gente diseña un mapa, por supuesto, pero no lo hace por su proyecto, y menos por su proyecto de vida. La gente tiene una idea, un sueño, algo, pero no se toma el tiempo de sentarse diseñando su casa. Y no se puede construir un ecosistema con lo complejo que es. Es decir, no se puede construir un proyecto sostenible por esa necesidad de interconexión entre todos los elementos si no te sientas a diseñar. Entonces, para mí, la manera intuitiva es muy complicada. Además, a mí me gustan estas curvas que explica que cuando estás al principio de tu proyecto, imagínate que compras un terreno vacío, pues tienes todas las posibilidades posibles en el terreno. Tú puedes poner la casa acá, 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 acá. Al final estás libre. Pero cuando vas avanzando, tomas decisiones, ¿vale? Vamos bajando y aquí pasas de ahí y decides aquí, pues la casa la voy a poner aquí. Entonces todo el espacio donde hay la casa, pues ya está. Ya no hay otra posibilidad que poner la casa. Y después pones el gallinero aquí, o pones la huerta de este lado, o pones ahí la bergerie, ¿vale? Y cuanto más vas avanzando, menos posibilidad tienes. Ya llegas a un momento donde has llenado casi todo el lugar, sobre todo si es pequeño. ¿Y qué pasa? Pues que si te equivocaste, imagínate te equivocaste, que dices después de 2 años, dices, hubiera sido guay de poner la huerta a donde está la casa. Era buena tierra. Ahí donde me quede el espacio para la huerta, pues al final el suelo no está tan bueno, o estoy a la sombra de la casa, o hay viento, o no tengo acceso. Al final, pues, ¿qué pasa? Pues si tienes que cambiar del lugar de la casa, imagínate el coste que representa. O si tienes tú que cambiar el lugar donde quieres, has decidido que la huerta está acá, y en el primer invierno te das cuenta que acá se transforma en un pantano, y se te muere todo. Y dices, pues al final lo voy a poner aquí. Y todo el verano, todo el tiempo que has trabajado para hacer tus bancales ahí, pues es energía, es coste de cambio, no tiene que ser solo dinero, pero es un coste de cambio que puede ser tiempo, dinero, energía.
Y al final, no tomarse el tiempo de diseñar es exponerse a tener cambios permanentes. Es como el chico que está con su coche, que va avanzando todo el tiempo, llega a un punto y no sabe si ir a la izquierda o a la derecha y se cruza con una persona que le dice, pero te equivocaste. Hubiera sido mejor de volver atrás, coger un avión e ir a Sevilla. Y además te expones mucho a que cada vez que estás en un cruce, pues te estás tomando la decisión de la persona o de la información que te llega en este momento. Y eso es muy complicado, porque no tienes una visión global, estás tomando decisiones de manera como rápida con lo poca información que tienes. Entonces, lo que yo suelo decir, que deberíamos sentarnos a diseñar. Deberíamos, antes de hacer un diseño, antes de hacer un proyecto, pues tomarnos el tiempo de entender lo que queremos. El peor que me ha pasado, y eso fue difícil de entenderlo. Estuve ayudando a una señora que tenía un proyecto en el Camino de Santiago, justamente, tenía mucho dinero, había trabajado toda su vida, había ahorrado mucho, había comprado un lugar espectacular y se había construido un sitio espectacular, muy grande. No sé cuánto había costado, pero mucho dinero, mucho tiempo de su vida para hacer un albergue en el Camino de Santiago. Su sueño era tomarse el tiempo con los peregrinos, cocinarles, tener una pequeña huerta, pasar su tiempo en la huerta y cocinar algo. Lo que pasa es que ella había hecho algo tan grande que había hecho grande y además con necesidad de tener personas para ayudarles, gente en la cocina, gente limpiando, gente como limpiando los espacios. Y al final estaba, después de unos años, corriendo todo el tiempo para que su proyecto funcionara a nivel económico, porque como era muy grande había que traer dinero, y al final terminó diciendo, pues no me va, y lo vendió. Y había hecho una casa bioclimática más grande de España, era una cosa preciosa, había árboles por todos lados, pero ella lo que quería era estar con peregrinos y en la huerta. Y ella no estaba nunca, ni con los peregrinos cenando, ni cocinando con ellos, ni en la huerta. Y eso para mí es uno de los fracasos más grandes que podemos tener, es decir, fallar en analizar lo que necesitamos. Si tu objetivo es pasar tiempo con tus hijos y que estás todo el tiempo en la huerta porque te has puesto un objetivo de tener una huerta de 250 metros cuadrados y que estás todo el tiempo ahí, puedes tener un proyecto muy sostenible, pero si no responde a tus necesidades, pues no funciona. Entonces, ahí sentarnos a diseñar es eso, es empezar a entender pues, nuestras necesidades, es entender el contexto también. Voy a hablar de esto ahora, yo creo que es el siguiente. Sí. Bueno. Eso es. Entonces, esa es la tercera clave para mí, es necesitamos diseñar. ¿Y cómo diseñamos? Pues siguiendo este orden. Porque otra vez, la idea de, sí, necesito un mapa para saber dónde voy. No sé si se acuerdan, es que ahí, para... Ahora, no sé si se... Bueno, esto, por ejemplo, está más o menos terminado. Eso es un mapa del diseño del mandala. Y esto, ahí. Eso es el mapa de la casta mandala, ¿vale? Esta casita que vemos acá era esta. Bueno, voy a presentar a partir de acá. Vale, esto es lo que queremos hacer cuando estoy hablando de diseñar. ¿Qué quiere diseñar? Diseñar quiere decir crear un mapa. Es como cuando voy de Oviedo a Sevilla, es crear como un mapa de dónde voy y cómo voy, ¿no? Entonces, yo llego y acá tengo un edificio, otro edificio y estoy perdido. No sé a dónde voy, no sé dónde poner la huerta, no sé dónde poner las gallinas, no sé dónde poner la caravana porque teníamos ganas de recibir a gente y demás. Y al final, pues, me siento y les voy a comentar un poco todos los pasos. ¿Para qué? Para llegar a esto, porque esto para mí es el mapa del proyecto y eso es lo mejor que podemos tener para decidir
cómo avanzar en su proyecto. Porque yo sé exactamente lo que voy a tener a largo plazo. Eso me tomé tiempo para hacerlo, ¿vale? Pero sé exactamente dónde voy y sé exactamente qué voy a hacer año tras año tras año. Y si ahora me estoy preguntando qué hago después, pues hago el siguiente y sé dónde ponerlo. Y dónde lo pongo, sé que está conectado con los otros elementos. Y sé que, por ejemplo, esta caravana recupera agua de lluvia que lo almacena en esos bidones. Es un tejado arriba de la caravana y que esta caravana, pues el agua lo puedo utilizar para una huerta. Tengo una pequeña fitodepuración que va alimentando pues unos bancales de producción, que el sobrante de esos bidones van a otros tanques que van a otros sitios. Ven cómo estoy intentando conectar. Cuando creo que esto, por ejemplo, es otro ejemplo de conexión, de sistema, ¿no? Acá tengo la cocina, la ventana acá es la cocina, entonces de la cocina tengo la lavarropa y tengo pues el fregadero, ¿no? Para lavar los platos. Todas esas aguas grises que salen de la cocina las recupero y tengo arriba una pequeña fitodepuración que sería como esos dos de arriba. Acá hay un filtro de grasa y esta agua pues va... No, mejor ahí. ¿Lo ven el ratón? Sí, ¿eh? Y va cayendo, el sobrante del agua va cayendo, regando pues esa cascada de wicking beds. Y lo que me gusta es que para empezar, tengo un espacio así que no sirve de nada y tengo el problema de que acá no hay casi nada de tierra, es que acá sí es la roca madre. Pero tengo como un problema, es que también saliendo de la cocina tengo agua. Y entonces, eso para mí es permacultura, eso es crear ecosistema, es decir, yo tengo este contexto, yo tengo esa necesidad de producir comida, tengo esos desechos, como el agua gris que me sale de la cocina, ¿cómo puedo aprovechar todo esto para crear un ecosistema? Y ahí era espectacular, porque no hacía falta regar nunca nada. Bueno, estamos en Asturias, pero aquí en Sevilla, con un poco de pendiente, yo creo que tienen fitodepuración, ¿no? Esto está guay. Pero bueno, que se podría conectar este agua a un sistema de producción de alimentos o lo que sea. Al final es pensar a todo ese sistema. Y esto lo hice a través de una reflexión. Acá se ven la fito y la cascada de wicking beds, de bancales. Esto lo tenía en mi cabeza, lo tenía porque estuve en el sitio observando, pensando durante un tiempo largo. Esto si tú tomas decisiones de manera muy intuitiva, no llegas a esa complejidad de conexión entre sistemas. Igual tendrías ahí pues, un par de árbol o algo así, pero no tienes esa optimización de los recursos como sería el agua o los pendientes. Así que sentarse a diseñar es aprender a crear esto, a crear, pues como aquí, a crear sistemas donde todo está conectado, no se ve mucho, pero hay todo un sistema de agua también, cómo está conectando las cosas, donde están los bancales, por qué he puesto los invernaderos en este sitio, por qué puse los bancales en esa orientación, por qué aquí hay un estanque, por qué aquí están los patos, por qué aquí están las gallinas. Todo tiene sentido, todo tiene una reflexión atrás y eso es lo que perdona. Son las ventajas de diseñar. Es tener todo bien pensado antes, todo crear este mapa, una hoja de ruta, porque tú sabes dónde empezar y hasta dónde vas. Para mí eso era a nivel de tranquilidad, de ser capaz de desarrollar un proyecto, es como yo sé dónde voy y sé cómo voy. Porque sé que este año voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer esto, y sé dónde lo voy a poner y sé qué material necesito. Imagínate la simplicidad. Es como construir la casa, cuando lo tienes antes, tú sabes dónde va a estar todo, tú vas a saber de qué van a ser los muros, vas a saber dónde pasan todos los tubos de electricidad, todos los tubos de desagüe, porque lo tienes antes. Si lo tienes que inventar a lo largo, pues te sientes muy adelante de una montaña, pero cuando todo está muy diseñado de esta manera, estás muy bien. Entonces, no sé qué hora es. ¿Alguien me puede decir? 5. Tenemos 25 minutos, perfecto. Entonces, yo para poder simplificar lo que es el diseño, trabajé mucho en construir un proceso.
Un proceso que sea coherente, un proceso que sea fácil de seguir. Ayer lo explicaba, ¿no? Tú no sabes cocinar, pero si te pasamos una receta bien hecha, con los pasos bien descritos, con los ingredientes que necesitas, pues te puede salir mal, pero si sigues bien, normalmente te va a salir bien. ¿Vale? Pues es un poco lo mismo que son esos, para mí, esos 7 pasos. Son 7 pasos donde aprendemos todo lo que necesitamos para crear este mapa. ¿Vale? El primer O, que es la observación interior, como le decía, es un análisis de nuestras necesidades. Es decir, empiezo con mi sueño, el sueño para mí es el más importante, y voy intentando definir las necesidades. Y ahí hay un ejercicio que me parece muy bueno. No sé si han escuchado hablar de las 3 sillas de Walt Disney, no sé si se les suena. Walt Disney, que era una persona muy creativa, pero también muy eficaz, porque ha creado muchas cosas, no se quedó solo en su cabeza. Tenía como un proceso de creatividad y además para poder realmente poner en marcha sus proyectos. Entonces ponía en una habitación 3 sillas. ¿Vale? La primera silla era la silla del soñador y se sentaba en esa silla y empezaba a soñar. Pero cuando digo soñar, es soñar sin límite. Era como, sí, pingüinos que cantan, que bailan, que tienen sombrero. O sea, era como totalmente dejar lo que son los límites de lado. No límite de tiempo, de dinero, de límites de físicos, de conocimientos. Al final era como soñar, el sueño lo más puro que podemos hacer. ¿Vale? Y lo hacía y anotaba todo. Después se sentaba en la segunda silla, que era la silla del realista. Y empezaba a coger cada una de esas líneas de sus sueños y decía, vale, para tener pingüinos que bailan, tienes que tener pingüinos. Y tienes que aprender a enseñarles a bailar. Y tienes que, sin pensar si es posible o no posible, diciéndole, si necesito esto, necesito tanto dinero, necesito tal cosa, necesito tal cosa. ¿Vale? Era una forma muy realista de ver las cosas. Pero sobre todo, lo que a mí me parece muy, muy interesante es la tercera silla. La tercera silla es la silla del crítico. El crítico es la persona, cuando se sienta, que está diciendo, eso no es posible. Es la voz de que te va a decir, tú no tienes los conocimientos, tú no eres capaz, tú no tienes el presupuesto, eres solo, te vas a equivocar. Es una voz que tenemos todos en nuestra cabeza, o es nuestra madre a veces, pero al final es una voz que está destruyendo el sueño. Es como, sueño como, voy a hacer esto, y directamente tienes el crítico que dice, no tienes dinero. Ah, sí, es verdad. Así, entonces bajas la energía y el sueño. Entonces, lo que me gusta en este momento, en esta etapa de la observación interior, es que soñamos a lo loco, soñamos en grande. ¿Por qué? Porque atrás de todos los sueños hay una necesidad escondida. Yo lo veo muy claro que cuando uno piensa, ¡guau! Sí, voy a tener un sitio súper lindo donde voy a poder hacer yoga y voy a ver árboles. Si eso es tu sueño, eso quiere decir algo. Ahí escuché, si tú me estás diciendo eso, escuché tener un sitio para hacer yoga. Tu necesidad es tener un espacio de tranquilidad, de regeneración, un sitio donde te puedes sentir tú mismo, más íntimo incluso. Donde hay árboles y hay naturaleza. Entonces tú tienes una conexión específica con la naturaleza. Todo esto son las necesidades. Si en el futuro, en tu espacio, no tienes esos árboles y este espacio, pero tienes un mini domo para poder meditar y afuera tienes un bosque comestible, no es exactamente lo mismo que tenías en tu sueño, pero sí que responde a tus necesidades. Y eso para mí es muy importante porque muchas veces nos atamos al sueño, a una respuesta que nuestra mente nos ha mandado para responder a este sueño. Por ejemplo, hace mucho calor, además decidimos eso, necesito una piscina. Vale, tú quieres una piscina, entonces te pongo una piscina en tu proyecto. Y eso, para mí, ¿de qué sirve una piscina? ¿Cuál es la necesidad atrás de la piscina? Sobrevivir al calor. Sobrevivir al calor, sí. Bienestar.
impresionar a su vecino. También, a veces. Hay de todo escondido detrás de cada cosa, ¿no? Podemos también tener una sensación, eso es parte del pirámide de Maslow, de las necesidades humanas. Uno es también el reconocimiento y cada uno lo tiene de su forma, ¿no? Y ahí es muy interesante porque las necesidades no se pueden criticar. Lo que sí podemos mirar de qué manera se transforma realmente la necesidad, ¿no? Vale, pues si tu objetivo es el bienestar y sobrevivir al calor, ¿qué te parece si en vez de ponerte una piscina azul normal así, te conecto todas las aguas grises de tu casa, le pongo una fitodepuración que va tratando todas esas aguas y te hago un estanque donde no solo tienes una piscina azul con cloro, sino tienes pues peces, naturaleza, un lugar donde pueden estar creciendo plantas comestibles y demás. No todo el mundo quiere pasar de una piscina a una piscina natural, pero cuando yo estoy hablando de transformar el sueño en necesidad, estoy hablando de transformar a veces soluciones que tenemos directamente en nuestra cabeza en algo que puede ser más útil para el ecosistema. Y ahí es muy importante y muy interesante. Y entonces, cuando nos sentamos en la silla del crítico, muchas veces el crítico está matando a la solución que estamos decidiendo, ¿vale? No, es que no vas a hacer una piscina, cuesta demasiado, gasta mucho agua y demás, pero es que en realidad, si la haces solo una piscina, sí, pero si eso es un recurso, si se llena la piscina con el recurso de tus aguas grises que vas todo el tiempo consumiendo, ducha, lavarropa, lo que sea, al final podemos encontrar soluciones. Y ahí me gusta mucho, porque la silla del crítico, muchas veces hay dos opciones. O dejamos el crítico interior matar a nuestros sueños y pasamos nuestra vida a soñar, a matar, soñar, matar, soñar, matar, y llegamos al final de nuestra vida sin haber podido a ningún momento realmente poner en marcha nuestro sueño. O escuchamos el crítico no solo como una persona o una voz que nos mata el sueño, sino que nos está indicando una fragilidad. Si alguien te dice, o si tú mismo te dices, no tienes dinero suficiente, ahí estamos poniendo un límite, diciendo, cuidado, el dinero puede ser un freno para tu proyecto. Pero en vez de hacer como si no existiera o dejar que te mata directamente esto, lo podríamos tomar en cuenta. Y dentro del diseño es muy interesante esto, porque al final todo se trata de encontrar sus necesidades y después saber cuáles son nuestros límites. Si somos dos, pues somos dos y no vamos a tener una huerta de 10.000 metros cuadrados, ¿vale? Si somos 30, cambia la cosa. Podríamos tener gente ocupando de esto, otro de eso, otro de esto. Si tengo 10.000 euros, va a ser complicado, vamos a tener que estar... Sí, pero si tú te limites diciendo que no puedes con tu proyecto porque solo tienes 10.000 euros, te estás cortando de encontrar palet absolutamente genial para construir tu casa y hacerlo tú y aprovechar para aprender en el camino. Entonces, esta parte del crítico, que es una de las cosas que a la gente menos tiene ganas de escuchar, porque esta voz del crítico dice, ni te lo pienses, no vas a poder, al final nos indica unos límites que existen, bueno, a veces existen, a veces están como más en nuestra cabeza, pero que si les cogemos, si les integramos en el proceso de diseño, somos capaces de diseñar con esos límites. Así que la parte de la observación interior para mí es muy importante. En la mayoría de los cursos de permacultura no se ve y eso es una pena porque es como sueña tu proyecto y hacemos un ecosistema con esto. No, no se trata de sueño, se trata de las necesidades que están detrás del sueño, porque podemos ir mucho más lejos y que sean mucho más concretos y mucho más reales que solo estar apoyándonos solo el sueño. Después tenemos la parte de observación exterior y eso, como les comentaba, estamos viviendo una sociedad donde la energía barata nos permite de no tener en cuenta la observación exterior, de no tener en cuenta el contexto, ¿vale? Hay un bosque, no quiero bosque, lo arranco todo, ¿vale? Y me pongo mi casa. Y eso es el gran problema hoy, es que
tenemos que gastar una cantidad enorme de energía para poder tener nuestros proyectos. La parte de observación exterior justamente está diseñado para volver a observar, que para la permacultura es casi el principio más importante, observar la naturaleza, observar el contexto y adaptarnos. Si tú vives en Asturias, pues olvídate de aguacates. Hay una franja ahí cerca del mar que sí que están produciendo un poco de aguacates. Yo espero poder hacer un poco de aguacate un día, pero olvídate de banana, olvídate de eso. Pero hay gente, sí, calentando sus invernaderos para poder producir cosas que no tienen que ver con la región. Si estás viviendo en un sitio donde no hay agua, pues deja de plantar aguacates, justamente. Vuelve a plantar olivos, vuelve a plantar algo que se adapta al contexto. Cuando estamos totalmente desconectados del contexto, estamos utilizando energía, agua, recursos naturales sin tener ningún tipo de freno. Da igual, sí, ponemos 10.000 metros cuadrados de invernaderos porque estamos en un sitio donde producimos. Que las plantas no tengan tierra no pasa nada porque les inyectamos directamente en el agua las 3 cositas que necesitan para hacer un tomate que no tiene ningún tipo de gusto a tomate y ya está. Pues esto es la manera que estamos pensando. Cuando volvemos a trabajar con una visión permacultural estamos volviendo a observar el sitio. Es decir, vale, tengo pendiente. ¿De qué manera eso lo puedo aprovechar? Y si tengo que poner un tejado, cuanto más alto en el terreno lo pongo, más interesante porque yo puedo captar agua, acumularla, distribuirla, recuperarla, tratarla, volver a utilizarla y así. Y entonces, pues observamos los pendientes, observamos el tipo de suelo, observamos los vientos, las vistas. Porque sí, tener buena vista está guay, pero si en tu proyecto pues te has diseñado algo que al final se te tapa todo, dices, coño, hubiera sido guay de tener la vista, ¿no? Pero podemos tener vecinos también, porque hay mucha gente que tiene vecinos, no todo el mundo vive en un sitio así, entonces tienes vecinos y no los quieres ver, entonces sí, justamente diseñamos tomando eso en cuenta. Podemos observar también ¿cómo se llama? El movimiento del sol. Sabemos que el sol en invierno está más bajo que en verano, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una comprensión muy interesante del sol. A partir de las 9:30, todo el mundo así sacando ¿cómo se llama eso? Las cortinas, ¿sí? Los toldos. Se va protegiendo del sol. Hay una reflexión sobre esto. La gran mayoría no tiene esto, porque todo esto está plagado de climatizador y ya está, da igual. Y dejamos todo bonito, todo abierto, pero plagado, ¿no? Cuando hay una reflexión con el contexto, pues podemos inventar o buscar sistemas que son mucho más sencillos, pero que responden a las necesidades. Eso se hace cuando estamos entendiendo bien el contexto. Si no entendemos nuestro contexto, siempre vamos a necesitar más energía para poder responder. Eso está claro. La parte de observación exterior es tomarse el tiempo de observar el contexto. ¿Cuánto tiempo observamos? ¿Por qué? Estaciones. Muy importante. Ahí el segundo, ¿no? el tío que está muy motivado, que tiene muchas ganas de empezar ya y que hace de manera muy intuitiva, dice, guau, estamos en abril, ya empiezo ya. Entonces empieza a hacer la huerta, qué bien, tomate, qué bueno. Y el primer invierno, pues como digo, el lugar donde ha plantado todo se inunda o te das cuenta que en invierno, donde está el sol, pues todos los árboles le están tapando todo el invernadero y no sirve de nada. Al final, cuanto más tiempo le vamos a dejar, nosotros somos ahora una generación muy, muy conectada, muy rápida, queremos todo directamente, pero antes toda esa sabiduría se transmitía, ¿no? Casi de generación a generación. Aquí tenés un lugar bueno para patatas, aquí más bien para maíz. ¿Vale? Aquí vas a tener un sitio guay abajo del árbol para poder refrescarte, pero este árbol ahí no, porque te pega el viento todo el tiempo. Al final es como observar el sitio y adaptar nuestro proyecto con lo que hay.
En la parte de bordes, vamos a hablar aquí de los factores limitantes. La gran mayoría les vamos a haber escuchado de la voz del crítico, pero hay algunos que igual no hemos pensado y nos vamos a tomar el tiempo de ver todos los que nos pueden limitar. ¿Qué nos puede limitar en la creación de un proyecto? Les pregunto. Dinero, tiempo, espacio, mano de obra, sí. ¿Qué más? Recursos, sí. Agua, sí. Ahí está un gran limitante, ¿eh? La legalidad, la normativa. Tú no puedes hacer lo que quieres. Es muy divertido como está hecho, ¿no? Ayer, escuchando a Emilio hablando de esos grandes poderosos, como al final nosotros a veces no vemos cómo nos está aplastando toda esa legalidad, ¿no? Nosotros estamos construyendo un pequeño domo, pequeño porque era para hacer un ejemplo. No sé, debe ser como 15, 20 metros cuadrados. Lo hemos hecho con paja encofrada, con ripia de castaño. Lo estamos recubriendo de tierra. También haremos con un poco de cal por encima. Una pequeña domo así que debe costar entre 500 y 800 euros. ¿Vale? Si tienes un hijo, le haces una puertecita y le haces otro domo aquí y le puedes hacer otro domo acá y acá tienes un domo para la habitación o haces un domo más grande en el medio y algunas para el baño, otros para eso. Una casa podría costar fácilmente 5.000 euros. ¿Cuánto cuesta una casa? Me pregunto, ¿cuánto cuesta una casa? Ayer o antes de ayer veía una casa ahí en Sevilla, 280.000 euros, 280.000 euros. No, nadie tiene 280.000 euros. ¿Alguien tiene de sobra? ¿Qué hacemos? Vamos al banco. ¿Cuánto más de intereses pagamos? Entre 90 y 100.000 euros. O sea, que tu casa te va a haber costado cerca de 400.000 euros. Una casa podría costar 5.000 euros y tú estás pagando 400.000 euros. Estás atado toda tu vida a un sistema. Ya no puedes dejar de trabajar, de hacer un trabajo que igual no te gusta, pero tienes que hacerlo porque hay una hipoteca que tienes que pagar. Y eso para mí me flipa. Y cuando la gente viene al mandala es lo que vemos. Al final, aprender a construir su casa es una maravilla. La primera vez que te compras una casa así dices, wow, ¿en qué me estoy metiendo, ¿no? Recuerdo que cuando llegamos con Alicia, los dos así, los vecinos pasaban y nos decían, uy, 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 uy. ¿En qué se metieron, no? El tejado. Nosotros mirábamos el tejado y decían así, el tejado. Y decían, el tejado. Y pasaban, ¿no? El tejado, guau. Después de 2 semanas estando ahí, ya teníamos un miedo al tejado que era brutal. El tejado. Tanto teníamos miedo al tejado que decidimos, vamos a pedir un préstamo, porque el tejado. Así que, no, vamos a pedir un presupuesto. Entonces vino un albañil, vio el tejado bastante pequeño, la casita era minúscula, 80 metros cuadrados, 3 aguas. Dice, bueno, muy fácil, 13.500 euros. Joder, no tenemos ni la mitad, acabamos de poner todo lo que teníamos para comprar la casa y ahora el tejado, tenemos tanto miedo. Y dijimos, bueno, no pasa nada, vamos a pedirlo a donde se podía. A este momento nadie nos prestaba ni un banco. Eso está guay, cuando eres demasiado alternativo, nadie te presta dinero, entonces no te puedes endeudar. Eso está guay. Entonces, bueno, como no podíamos endeudarnos, estábamos pensando, bueno, vendo un riñón, a ver de qué manera nos organizamos. Y dijimos, vale, sí, vamos contigo, pero yo quiero estar contigo para ver cómo se hace. Y me dice, oh, también, me salvó la vida. Me dijo que no. Le digo, te estoy pagando 13.000 euros para una pequeña formación y no me quieres enseñar. Me dice, no. Y con Alicia nos miramos y dijimos, pagar 13.000 euros y ni tener ni idea de cómo se hace, no puede ser. Entonces dijimos, nos sentamos y así, de miedo, diciendo, el tejado, sí, pero 13.000 euros para nada.
Entonces dijimos, lo vamos a hacer nosotros. Fue una aventura el tejado, el tejado, el tejado. 2 meses y medio de pura construcción, de dudas, de todo, ¿no? Y al final el tejado está espectacular. Lo que pasa es que, ¿cuánto nos costó el tejado? 3.500 euros de material. En 2 meses y medio habíamos ahorrado 10.000 euros. Y no solo 10.000 euros ahorrados, sino que cuando tú ves la cantidad de tejado que tenemos en el mandala, 700 metros cuadrados de tejado, si tú tienes que pagar un albañil para eso, hay solo una opción, volver a poner una corbata y volver a trabajar. Y eso para mí fue el aprendizaje más grande, decir, da igual que el tejado. Si te pones, aprendes, lo haces mal, por 3.500 euros lo puedes hacer 3 veces que todavía estás ganando dinero. Porque cuando lo haces una vez, después ya yo veo todos los tejados, ahora estoy mirando cómo están construyendo y tienes una visión diferente, porque cuando te has hecho tu primer tejado, pues el segundo tejado es más fácil y el tercero. Acabamos de hacer el tejado de nuestra casa, del mandala, ahora en marzo. Nos ha costado lo mismo, sobre 3.500 euros. Ahora han subido un poco los materiales, el tejado era más pequeño. Lo hicimos en 3 semanas, 3 personas, sin ninguna duda. Es el 4º o el 5º tejado que estamos haciendo. Si a este momento pago a alguien, me pierdo la oportunidad de aprender. Y eso para mí es súper clave. Entonces, un poco para decir que la parte legal, un poco lo que decíamos, la parte de cómo está hecho el sistema, está hecho para que tú te quedes en tu trabajo y pagas el resto de tu vida. 30 años tu casa. Pero si te liberas de esto, que te empezás a poner a observar tu terreno, a crear ecosistema, a ser cada vez más autosuficiente, a aprender y a confiar cada vez más en tus habilidades, estás ganando muchísimo dinero. Y aunque la parte legal sigue viendo y sigue siendo real, en nuestra casa tuvimos que pagar, pues sí, proyecto de arquitecto y demás, 3.000 euros, no podíamos hacer lo que nos imaginábamos. También es parte del... Sí, 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 sí. Es que la normativa es muy pesada. ¿Estás bien? Bueno. ¿Sigo? ¿Sí? Entonces, de eso, de la normativa, al final, sí, estamos viviendo en un sistema donde tenemos que pagar impuestos, donde tenemos que pagar cosas. Es como un ecosistema que es como estar ahí diciendo una planta que diría, joder, estaríamos mejor en Asturias, ¿no? Mira, no hay agua casi, ¿no? El ecosistema no se queja del contexto. El ecosistema se adapta a esto. Entonces también eso para mí es una buena reflexión, porque podemos estar en la queja toda nuestra vida, ¿no? Y los impuestos y Hacienda y la normativa y demás. Sí, estamos viendo en este sistema donde pues, vemos pues, que puede ser que haya 30 o 40 que dominan el mundo, pero nosotros a nuestra escala somos insignificantes y podemos de todas formas adaptarnos al contexto, sea cual sea, haciendo algunas trampitas, ¿no? Nadie es amigo del arquitecto municipal de Las Regueras aquí, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que estamos haciendo así, que nadie le va a ver y no tengo la sensación de ser, no estoy produciendo marihuana ahí escondido en las cosas, estoy poniendo baños secos cuando he dicho que iba a poner baño con agua, sí, soy un criminal muy, muy, muy grande. Hacemos cosas, nos adaptamos y si hay que pelar un poco, hay que pelar un poco, pero adaptarse al contexto es importante. Adaptarse al contexto es aceptar que tenemos factores limitantes, que no sabemos a veces, que no tenemos los conocimientos, que no tenemos tanto dinero, que también eso es mucho de mentalidad, de pensar que no podemos hacer las cosas hasta no tener dinero, pues aprendes a hacer las cosas tú mismo y vas a ver que te va a salir mucho más barato. Cuando nos sentimos solos, pues sí, también, pero se puede crear red. Nosotros la gran mayoría del mandala lo hemos creado
enseñando a la gente, teniendo voluntarios, viniendo. Ayer estaba hablando de una casa con balas de paja que hicimos en León, en la casa de un amigo, donde yo estaba encargado de la obra y había entre 8 y 14 personas que venían a aprender a construir casas con balas de paja conmigo. Venían para una semana y se querían quedar 2 meses. ¿Por qué? Porque se estaba aprendiendo todo el tiempo. Y estuvimos construyendo esa casa, que es muy bonita, no sé si, no creo que tengo la foto, pero que al final podemos encontrar soluciones. Gente que tiene ganas de aprender bioconstrucción, gente que tiene ganas de aprender de huerta, hay decenas y decenas y decenas. Nosotros lo vemos, porque la gente que llega al Mandala, algunos tienen sus proyectos y otros están en dame una casa para construir porque hace falta 3 para hacer una bien. Entonces, quiero aprender con otras personas, ¿no? Y entonces, eso también de ser solo, pues son factores limitantes, pero hay siempre soluciones para poder avanzar. La parte de recursos, el R de recursos, eso es el contrario. Tenemos nuestros factores limitantes, pero también tenemos un amigo albañil, un padre que está jubilado y tiene muchas ganas de darte una mano, unos recursos en el sitio, tenemos buena arcilla, tenemos paja barata, cerquita, tenemos un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, rápidamente encontramos pues ¿cómo se dice? Una aserradera, un siri, un aserradero, alguien que corta árboles para hacer tablas, ¿no? Un aserradero. Pues en Asturias se construye mucho con castaños, entonces se corta un montón y entonces siempre quedan como tablas que de un lado hay un poco de corteza, no está tan perfecta, y entonces eso lo desechan. Para ellos, desecho total. Nosotros compramos eso, 60 metros cuadrados por 260 euros, o sea, casi que todo el suelo lleno de madera de castaño por un precio ridículo y con eso construimos todo. Pues no teníamos dinero, pero teníamos recursos, como encontrar pallet, como buscarse un poco la vida. Si tenemos acceso o buscando en este momento los recursos, pues está guay porque hay muchas cosas que pueden aparecer. La parte E de evaluación es cuando cogemos todas esas informaciones, todas nuestras necesidades, todo el contexto, todos nuestros factores limitantes y nuestros recursos, y con esto nos sentamos y ahí evaluamos. ¿Qué elementos? ¿Qué tamaño? Si quiero una huerta, ¿qué tamaño de huerta? Si quiero gallinas, ¿cuántas gallinas? Y ahí evaluamos todos los elementos que van a ser parte de nuestro ecosistema. ¿Vale? Es para responder a nuestras necesidades, dentro de ese contexto, pues voy a necesitar esto. Si tú quieres hacer cursos, por ejemplo, como nosotros, o como aquí, que reciben gente, hay cosas que no te das cuenta, pero que están muy bien pensados. El restaurante, sala de formación, por ejemplo, ¿no? Hay espacios, todo eso se tiene que pensar. Si en el Mandala, nosotros cuando llegamos, pues teníamos una reflexión sobre, vale, quiero hacer un curso, el curso que hago de diseño, de lo que estoy hablando, son 15 días. Entonces, durante 15 días, pues necesitamos recibir gente, tienen que poder dormir. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde se van a duchar? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a cagar? Si hace calor, ¿dónde nos ponemos? Si hace frío, ¿dónde nos ponemos? Si llueve, ¿dónde nos ponemos? O sea que al final hay una reflexión y todo esto, a este momento, pues lo analizamos como pensamos en todos los elementos que pueden ser necesarios. Tengo hijos, sí, pues van a tener ganas de jugar, ¿no? Y después van a necesitar un espacio para poder recibir amigos para sus cumpleaños. Estoy tirando ideas así, pero todo eso lo estamos pensando para verificar después, y es la parte D del diseño, de cómo crear un mapa con todo esto. ¿Vale? En el D creamos el mapa, pero no lo creamos así poniendo las cosas como se nos da la ganas, sino intentando crear un ecosistema, intentando crear un flujo, ciclos entre todos los elementos. ¿Vale? Analizamos cada elemento, por ejemplo, una gallina. ¿Qué necesita una gallina para vivir? Seguridad, por los zorros que hay aquí, ¿no? ¿Qué más? Comida, agua, lugar para dormir, ponederos.
Puede ser que necesitan gallos, eventualmente, compañía, calor, cariño, puede ser. Las mías les voy a poner cariño. ¿Cómo? Sol, sí, porque no estén adentro, que tengan un espacio también para salir, ¿no? Pues todo eso es un análisis de lo que llamamos análisis de elementos, análisis funcional. Una gallina necesita todo esto. ¿Y qué nos da la gallina? ¿Qué produce la gallina? Huevos, carne, estiércol, caldo. Está buenísimo. ¿Qué más? Ruido, olor, plumas, atrae a ratas. Al final estamos analizando lo que es un gallinero, lo que sería una gallina, y nos damos cuenta que hay una serie de flechas que entran, comida, agua y demás, y hay una salida, una serie de flechas que salen, ¿no? Que te produce estiércol, que te produce huevo, que te produce todo eso. Pues esto, imagínate que lo haces con todos los elementos de tu proyecto que tienes en la cabeza y que vas uniendo el agua que necesita la gallina. ¿De dónde lo puedo coger? Mira, si lo pongo el gallinero con un tejado, en vez de hacerlo, tirar el agua así, recupero el agua de lluvia del gallinero y le pongo un sistema, puedo directamente del gallinero, del propio gallinero, pues alimentar las gallinas con este agua. Vale, comida. ¿Dónde necesita la comida? Pues poder estar plantando en el espacio donde van a ir, arbustos específicos que sabemos que son forajeros y que... ¿ah? Eso. Forajero. Bueno, que sea comida para ella y que cada tanto, cuando al fin del otoño todas las manzanas, las cosas que han bajado, pues abro la puerta del bosque comestible y que van rascando y comiendo pues todos los frutos malos con todos los bichos adentro. O que tengo algunas partes en mi huerta que también después de la cosecha del maíz dejo abierto y entonces ellas van a comer todo lo que queda, los bichos y los restos y van fertilizando a la vez. Vale. Necesita seguridad. Pues necesito hacerle un gallinero, necesito ponerle unas vallas. ¿Ven cómo podemos estar creando un espacio y pensando eso para la gallina, pero podemos hacer lo mismo por la huerta, lo mismo para el invernadero, lo mismo por el baño seco, lo mismo por el estanque, lo mismo por la casa, lo mismo por todo. Y estamos creando aquí un ecosistema donde en vez de decir voy a comprar la comida de la gallina, no, voy a diseñar. Voy a crear, voy a cultivar, voy a intentar ser autosuficiente, no por si se cae el mundo, sino que tiene mucho más sentido de que la gallina esté bien integrado dentro del ecosistema en vez de ser solo un elemento más que vamos poniendo aquí. Así que la parte de diseño es muy importante porque es una parte donde estamos creando realmente este ecosistema. En el papel. ¿Qué pasa? Es que después del D, ya sabes, ya tienes un mapa. Es como has pasado un tiempo con un arquitecto a diseñar la casa de tus sueños y ya lo tienes, ya lo sabes. ¿Qué falta? Hacerlo, ¿vale? Y eso es la parte donde no nos levantamos de la silla todavía, estamos en diseño, pero no nos levantamos de la silla, vamos a trabajar sobre la implementación, es decir, presupuesto y planificación. Y a mí esto me parece que es muy esencial porque muchas personas a veces se quedan en la parte de diseño y ya tengo mi mapa y voy. Es como ya tengo el mapa de mi casa, pero ¿por dónde empiezas? ¿Cuál es el orden lógico para hacerlo? Y ahí no hay una regla. La primera vez que nosotros compramos la casita Mandala, la primera ruina, nosotros teníamos una necesidad, por la idea que teníamos, de construir un nido para que llegue el pollito. ¿Vale? Entonces, la primera cosa que hicimos fue construirnos un nido. Reformamos la casa. Reformamos un espacio donde nos sentíamos bien, donde sentíamos que podíamos crear una familia. Cuando Maya nació, cuando ya nos dimos cuenta después de la pandemia que necesitábamos más autosuficiencia, que queríamos estar en un sitio más amplio, empezar con cursos, con transmitir todo lo que les estoy diciendo. Nuestra necesidad primera no era más construir el nido, ya teníamos el pollo. ¿Qué fue?
Nosotros sabíamos que en el Camino de Santiago íbamos a poder vivir de esto, pero lo que no sabíamos es si íbamos a poder vivir de los cursos. Entonces, la primera cosa que hicimos fue sala de formación. Fue empezar a tener unos recursos económicos, porque la idea era muy bonita, pero si después de 4 años te das cuenta de que primero te construyes la casa, después le construyes el dormitorio, después le construyes las cosas y al final haces la sala de formación y nadie viene, pues te has pasado un tiempo enorme, todos tus recursos de la venta del antiguo proyecto haciendo algo que no funciona. Entonces, la prioridad para nosotros cambió en el segundo proyecto. Fue todo lo que podemos, lo máximo, lo más rápido posible para poder empezar a recibir gente. Que no sea perfecto, pues no pasa nada. Vamos a explicar, todavía no es perfecto. Es más para gente aventureros. A los primeros que han venido, ¡buah! Me imagino que es lo mismo que hace 30, 40 años cuando llegaron ahí. Ahí es como muy bonito de verlo así, pero cuánto trabajo hay, ¿no?, para llegar ahí. Ahora tú vienes al Mandala y dices, qué bonito. Pero hubo mucho trabajo y sobre todo hubo mucho trabajo muy enfocado a sala de formación, recibir gente, poder estar autosuficiente en economía para poder seguir haciendo esto, ¿vale? En la parte de implementación, en la parte de planificación, donde decía, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Vale? Si mi prioridad es la sala de formación, pues necesito una sala de formación, necesito ducha, necesito baño, necesito una cocina suficientemente grande, necesito todo esto, ¿no? Entonces se ve ahora pues, los pasos a hacer. Y la cabaña en el árbol, para Maya, pues no es la prioridad, pero tampoco la quiero hacer cuando tiene 22 años. Entonces, ahí la pongo, está en el plano y está ahora en el árbol. Eso no la usa nunca. Esos son sueños de padres, no son sueños de niños. Y ¿cómo se llama? El columpio que está al lado de la cocina donde estamos, al final muchas veces es una cocina aquí como aquí exterior, ¿no? Que hay un tejado y un columpio al lado, esto que fue 2 minutos hacer la cosa, lo usa todo el tiempo. Eso también es diseño. Y ahí también vamos a trabajar mucho sobre la parte de presupuesto, ¿no? ¿Cuánto me va a costar mi proyecto en total? ¿Cuánto cuesta hacer esto? Entonces, darnos una estrategia también al nivel de años. No hace falta que tengas ya los X miles de euros que necesitas para hacer esto. Si al final vas trabajando, generando, construyendo poco a poco. Nosotros la casita la reformamos nosotros mismos durante 6 años. Fueron 6 años de trabajar un poco, ganar un poco de dinero, construir nuestra casa y seguir haciendo de poco a poco. Y está bien hacerlo de esa manera. La verdad que cuando tú compras una casa que ya está hecha, que te cuesta 280.000 euros, pues lo tienes que pagar directo y entonces, pues claro, tienes que pedirlo al banco, ¿no? Y te cuesta pues 100.000 euros más de intereses. Cuando tú lo haces a lo largo del tiempo, pues no todo es prioritario y entonces vas diseñando también el camino para poder llegar. Y eso para mí es muy importante tomarse el tiempo de hacer esto, porque así es muy fácil, cuando terminas la parte de implementación, de saber, pues este año voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer esto y el año siguiente voy a hacer esto. Veo gente llegando, ¿qué hora es? ¿Estamos? ¿Menos cuarto? Vale, pues me ha pasado, voy a verificar. Bueno, esos son los pasos, los diferentes espacios. Bueno, esos son los diferentes diseños que hacemos, ¿vale? Implementación. Bueno, solo para concluir, espero que hayan visto un poco por qué la permacultura, la visión ecosistémica puede ser interesante para crear proyectos sostenibles. Para mí no hay otra manera de poder crear un proyecto de vida sostenible. Que sentarse a diseñar es una buena idea porque nos ahorra muchísimo tiempo y al final dinero en el proceso y que son pasos a seguir y que no es tan complicado. Y mira, por los que quieren tener, porque todo lo que hablé hoy escribí una pequeña guía que es gratuita que pueden descargar. Si los quieren, la pueden sacar una foto y descargarla, así ya tienen un poco toda la charla de hoy. Y si no tienen teléfono y que quieren, se pueden apuntar acá y les mando el correo electrónico. Y es todo lo que tenía que decir hoy día.